Muy buenas noches nuevamente los que se llegaron a conectar durante estos últimos minutos que espera para el señor Giancarlo. Buenas noches, señor Giancarlo. No se escucha bien, no hay problema. Ahora solucionamos lo del audio. Hemos tenido inconvenientes técnicos desde el inicio de la sesión, pero todo tiene solución, no hay problema. A ver. Muy bien. Espero ya se me escuche mejor. Me van confirmando si se me llega a escuchar mejor. Su ayuda, por favor, con este dato, si se me escucha bien, para poder iniciar. Ahora vamos a leer el chat, donde tengo más o menos. Muy bien, muy bien. Vamos a terminar de darle. Está un poco entrecortado. No hay problema, lo solucionamos. Eso no es inconveniente. Se tiene que solucionar. Bueno, ante todo me gustaría ir, mientras hago las correcciones en el audio, que me confirmen si es que de repente tuviesen alguna duda o alguna consulta de la sesión del día de ayer. Recordemos que el día de ayer tuvimos nuestra primera sesión, nuestras primeras 2 horas de trabajo. Y bueno, entiendo que puede haber quedado algún pendiente por comprender, por comunicar, por entender. Entonces, en este momento es que me gustaría también hacer un breve recuento, un breve análisis de las preguntas que pudieran haber. Entiendo que gradualmente se me va a ir escuchando mejor, pero no se preocupen, yo estoy trabajando en simultáneo mientras hablo con ustedes para que se me pueda oír mejor. A aquellos participantes que tuvieran alguna consulta el día de ayer, creo que este es el momento ideal. Podemos conversar respecto a nuestra sesión de ayer. Fue materiales peligrosos, insumos químicos y bienes fiscalizados, INRENA, ¿no? Hemos visto varios temas. Dentro de estos temas, para los presentes, ¿a alguno de ustedes le ha presentado alguna dificultad de repente al poder abrir la diapositiva, al poder recibir la información que encuentran en los gráficos, en la información teórica? Esto es importante para mí porque me va a servir para poder apuntar mejor dentro de lo posible a darles la información de la manera más puntual posible. Ese es mi objetivo inicial, otorgarles a ustedes una información, bueno, por decirlo, de primera clase, como ustedes lo merecen. Bien, ahora, veo que en el chat de momento no hay observaciones, así que yo voy a asumir de que, bueno, no han habido consultas. Veo el chat, no hay observaciones, al menos respecto a esta última consulta. Entonces, la consulta directa sería, ¿ahora se me escucha mejor? Si se me escucha mejor, ya podemos dar por iniciada nuestra sesión del día de hoy. A ver, ¿me confirma si es que se me escucha mejor para poder iniciar? A ver, ¿algún participante que me apoye confirmando esta información si se me oye mejor? Sí. Genial. Bien, gracias señorita Astrid, señor Giancarlos. Bueno, doy entonces por sentado que ya se me escucha bien. Había un problema de señal, pero parece que ya se ha solucionado. Bueno, tenemos en pantalla, ya lo habrán visto ustedes, nuestra diapositiva, la que vamos a manejar el día de hoy. Ya, bueno, no tiene aún el detalle de la guía, pero sí, es el punto número 4. Ahora muchos me preguntarán, profesor, ¿por qué el punto número 4? Si se supone que se empieza por el 1, como es lógico. Y tienen toda la razón. Sin embargo, recuerden que el día de ayer, debido a la coyuntura con el tema de Repsol, aprovechamos y estuvimos hablando de materiales peligrosos. Así que voy a seguir ese correlativo, continuaremos con el punto 4, 5, 6, 7. Y al llegar al punto 7, cogeremos el punto 1 y 2. Felizmente son puntos independientes
pendientes que no necesariamente tienen que ser llevados en correlativo. Así que por ese aspecto no hay problema. Bueno, sí es que durante el desarrollo de esta sesión, en cualquier momento, se presenta algún problemilla técnico en cuestión de sonido o video, les voy a agradecer que me lo indiquen. Yo cuento con ustedes y ustedes cuentan conmigo. Espero que sea una común unión entre ambas partes. Bien. Bueno, hablemos del índice, del temario del día de hoy. Tenemos como primer punto, bueno, como punto de eje sobre el cual vamos a girar todos los temas del día de hoy, es técnicas de almacenamiento. El compañero o compañera nos solicita, nos hace recordar que se debe grabar la clase, señor Giancarlo. Yo le digo que no se preocupe, que la clase va a estar siendo grabada. Por ese lado, despreocúpese. Nosotros sabemos de que algunos de los participantes requieren para posterior apoyo, ¿no? Didáctico, pues tener la grabación de las clases y a la par el material que tenemos en pantalla. Ya todos habrán visto que el día de ayer, al final de la sesión, les hice llegar personalmente la diapositiva que trabajamos para que ustedes la puedan tener para su respaldo. Entonces, de esta misma manera vamos a venir trabajando en las próximas sesiones, incluso la del día de hoy. Terminada la sesión, o en su defecto, al día siguiente, antes de que inicie la siguiente sesión, yo ya les estoy haciendo llegar la diapositiva trabajada. Bien, solo por diapositiva avanzada. Yo no le voy a enviar todo el material de golpe porque tampoco quiero complicarlos. Bien, vamos a ir enviándolo conforme vamos avanzando. Día a día se les va enviando. Al final de las sesiones tendrán ustedes todo el material y bueno, lo tendrán guardado, imagino, ¿no? Y lo usarán cuando ustedes lo consideren oportuno. Bueno, entonces tenemos como guía de trabajo para el día de hoy el tema general técnicas de almacenamiento. Bien, y dentro del tema general vamos a tener subtemas, como son la codificación, los métodos de rotación de productos, procesos de almacenamiento, vencimientos, picking y packing, simbología, embalaje por tipo de productos, reglas de almacenamiento y clasificación de Pareto ABC. Bien, y que vamos a continuar sin mayor preámbulo. Iniciemos. Primero vamos a tener un pequeño acercamiento a qué son las técnicas de almacenamiento como tal, ¿no? El nombre de por sí ya nos da una idea bastante gráfica, ¿no? Técnicas de almacenamiento, ¿qué son? Son técnicas que sirven para realizar un trabajo de almacenamiento. Allí no hay mucha ciencia para poder comprendernos, pero de todas maneras vamos a leer un concepto teórico que afiance la idea que ya algunos podemos tener preconcebida. Comencemos. Vamos a leer primero. Bien, son las formas en las que se organizan las mercancías en los almacenes. Muy claro, muy simple. Dicha organización se realiza en función de sus particularidades y nivel de demanda. Cuando habla de particularidades, habla tanto de las particularidades del almacén como las de las mercaderías o mercancías a tratar. Bien, ahora, los artículos pueden colocarse, aquí está en negrito para que se pueda tomar en cuenta esta información, colocarse en el piso o en estanterías. Solamente, básicamente hay dos formas, ¿no? O bien en el piso sobre la superficie, o bien en estanterías. Ya cuando hablamos de estanterías, allí ya hay otro universo que trabajar y que comprender. Pero cuando hablamos a nivel de piso, básicamente una señalización simple nos ayudaría a organizarnos. Bien, normalmente se hace uso, les voy anticipando, del piso para poder superponer las mercancías. Cuando se trata de mercancías, en principio que tienen alta rotación, es decir, que el movimiento es continuo de ingreso como de salida, o cuando son mercancías excesivamente pesadas o grandes, ¿no? Para lo cual tener o disponer de una estantería sería en algunos casos complicado y en otros casos improductivo. Bien, una vez elegido el lugar, aquí nos dice la teoría, en el que se almacenan los productos, las empresas definen un criterio para organizarlas. Aquí va el ejemplo que también lo dice. Agrupar los productos, por ejemplo, los productos similares en un mismo espacio, o destinar los niveles inferiores o las estanterías inferiores a los productos pesados. Como es lógico, ¿no? Si yo tengo un producto pesado que almacenar, no tiene mucho sentido colocarlo en estanterías altas. Primero, si voy a utilizar maquinaria para, digamos, descender estas mercaderías, me va a generar mayor costo, tanto en personal y maquinaria, en tiempo incluso, y además del riesgo que supone descargar una mercancía pesada de una zona alta, ¿no? Por mucho que sean pocos metros del piso.
Lo ideal sería colocarlo a ras del suelo, ¿no? Entonces, este ejemplo nos ayuda a entender que en lo que respecta a técnicas de almacenamiento se apela mucho a la lógica, pero a la lógica con disciplina. Es decir, no solamente porque es más cómodo dejarlo aquí, yo lo dejo aquí, sino porque aparte de ser cómodo, significa un ahorro, significa mayor seguridad y significa una mayor facilidad para realizar el trabajo táctico o operativo dentro del almacén. Ahora vamos a profundizar más. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de un almacén X, un almacén aleatorio que podemos encontrar en cualquier lado. Ustedes dirán, profesor, pero yo veo básicamente cajas amontonadas por aquí y por allá. Bien, es cierto, pero los que trabajarán en empresas o en almacenes eh, coincidirán conmigo en que siempre, a pesar de que hay quizá algún orden ya definido, en algún momento hay desorden. Ahora, yo les hablo de orden y de desorden. ¿Y qué tiene que ver esto con las técnicas de almacenamiento? Porque cuando uno maneja una técnica de almacenamiento, básicamente se respalda en todo un sistema de trabajo para organizar las mercancías con la finalidad única, bueno, con una de las finalidades que es mantener el orden para la agilidad del trabajo. Miren, aquí en la imagen que tenemos en pantalla, tenemos varias cosas que tomar en cuenta. Primero, recuerden que les comenté que habían dos formas de almacenar las mercancías. Una era al ras del piso o sobre la superficie del piso, otra era sobre estanterías. En este ejemplo de almacén que tenemos en pantalla, se mezclan las dos. Si se dan cuenta, en la parte central de la imagen logramos ver unas cajas apiladas sobre una superficie de madera que se llama palet, sobre el cual están simplemente dispuestas, están allí. ¿M? No están sobre las estanterías. Hay dos opciones. O no las han colocado en las estanterías por falta de espacio o porque no hay necesidad de hacerlo y están dispuestas para colocarse en el piso. ¿M? Sin embargo, si logramos ver en las estanterías que están a los alrededores, sí hay mercadería dispuesta y al parecer está ciertamente ordenada. ¿M? Este es un almacén que tranquilamente podemos encontrar aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, una zona industrial, lógicamente, ¿no? Pero es un ejemplo de almacén simple para aquellos que quizá no hayan tenido aún la oportunidad de tener un trabajo o tener alguna actividad que se relacione con las labores de almacén o de logística, ¿no? O de la cadena de suministro, que básicamente es lo mismo. Entonces, dentro del almacén, una de las principales intenciones es mantener el orden. ¿Pero por qué? Porque de repente al supervisor le gusta que todo esté ordenado. No necesariamente, sino lo que se busca cuando se trata de imponer el orden y un sistema de trabajo coordinado es poder trabajar coordinadamente, como bien lo acabo de decir. Trabajar coordinadamente y de esta manera aminorar costos, tanto de operarios como de maquinarias, aminorar tiempos y evitar incidentes o accidentes de trabajo, tanto con las mercancías como con el personal y obviamente con el patrimonio de la empresa. Aquí en pantalla logramos ver nuestro primer tema a tratar en cuanto a técnicas de almacenamiento y el subtema se llama codificación. ¿Qué es la codificación? La codificación lo que busca es aplicar o apoyar o designar una cierta cantidad de caracteres numéricos, alfabéticos o alfanuméricos, en algunos casos, con la finalidad de poder identificar de manera sistemática las mercancías que están dentro de un almacén dispuestas. Vamos a leer la parte teórica. ¿Qué nos dice aquí? Codificar significa asignar un código a un producto, ¿no? De ahí viene la palabra codificar, obviamente. Gracias a este código podemos conocer características principales propias. Aquí tenemos un detalle importante. Yo les dije que la intención era asignarles un código como si fuese un nombre para poder manipular los nombres y organizarse en cuanto a la parte administrativa, logística, en el sistema de registro que puedan tener, sea en la computadora, en un Excel, en un Cardex, en un cuaderno de control cuadriculado de repente que se apunta con la mano, pero siempre hay una manera de controlar. Entonces los códigos nos ayudan a poder asignarles un número y ser más acertados al momento de registrar. Es como el DNI. Yo me llamo Carlos Ramos y bueno, mi nombre no es muy singular que digamos, al contrario, tengo muchos homónimos seguramente. Un homónimo es aquel que tiene el mismo nombre de uno.
Entonces, obviamente mi nombre no es tan raro, ¿no? Es más, si me llamara Juan Pérez, es probable que de aquí a cada cierto tiempo me encuentre un Juan Pérez por la calle también. Y es una coincidencia, pero se debe a que mi nombre es común. Entonces, si yo dentro de un almacén tengo, por ejemplo, guardados eh, celulares, por ejemplo, ahora que todo el mundo tiene un celular, y guardo celulares Samsung, y yo necesito distinguir cuáles son los modelos que tengo dispuestos. Si se dan cuenta, los modelos tienen unos números adicional, ¿no? Por ejemplo, el Samsung AZ Plus, no sé si existe ese modelo, pero bueno, lo estoy improvisando. El AZ Plus, el iPhone 6X, ¿no? 6XS, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, tienen siempre un añadido que no es un código, los ejemplos que les estoy dando, ojo, no son códigos, son parte del nombre, pero son un añadido que sirve para poder identificar más asertivamente a qué tipo en este caso, de producto me estoy refiriendo. En el caso de las personas, ¿qué código nos asignan? Pues el número de DNI, ¿no? Por ejemplo, si yo soy Juan Pérez y encuentro otro Juan Pérez, y voy al banco y me dicen, ¿usted se llama Juan Pérez? Bueno, usted nos debe 1 millón de soles, ¿no? Yo jamás he tratado con este banco, recién vengo. Probablemente sea otro Juan Pérez. La manera de encontrar si es que realmente yo soy ese tal Juan Pérez que tiene una deuda sería viéndolo a través de mi documento de identidad, porque mi número de documento de identidad no lo tiene otro Juan Pérez, solo lo tengo yo. Entonces, por ejemplo, mi codificación como persona, ¿eh? sería mi número de documento de identidad, porque apoya en la clasificación de mi nombre, de mi persona, a identificarme sobre los demás. De esa misma manera se asignan los códigos para los productos o mercancías, a fin de poder distinguirlos sobre los demás productos o mercancías. En este caso, cuando se trata de mercancías, lo que se busca es distinguir entre modelos, colores, calidades, tamaños, texturas, fechas de vencimiento y más. Entonces, la codificación nos ayuda a esto. Por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando uno trabaja en alguna empresa que por lo menos es un poco organizada, se asigna un código de trabajador, ¿no? En las universidades o en los institutos, un código de alumno. Entonces, de esta manera es como nosotros somos codificados para, no para usarnos como productos, obviamente, sino para poder identificársenos mejor. ¿M? Y aquí viene el origen de la codificación. Entonces, la parte teórica también nos dice, gracias a estos códigos podremos reconocer características principales propias, como por ejemplo, acá vienen los ejemplos ya hablando del tema de almacén, referencias, fechas de llegada al almacén, fechas de envasado, fechas de caducidad, ingredientes o peligrosidad, entre otros. Por ejemplo, ayer hablamos de los rombos de seguridad. Han de recordar ustedes los rombos en los cuales se establecía el grado de peligrosidad que podría o no tener una mercancía u otra, un material peligroso u otro. Entonces, el día de ayer vimos este tema y vimos también que para poder clasificar las mercancías en los rombos, se les aplicaba una codificación del 0 al 4, ¿no? 0 era nada severo, 1 era levemente grave y así, ¿no? Entonces, la codificación también tiene este tipo de función, de poder advertir sobre cierta cualidad de los productos. Tiene una gran amplia de utilidades. Aquí en pantalla logramos ver una imagen de una pistolita infrarroja, ¿eh? Un aparato infrarrojo que sirve para poder eh, leer, bueno, lecturar, dicen algunos, o leer los códigos de barra de un producto, ¿no? Esta pistolita sirve, es útil cuando trabajamos, por ejemplo, en inventarios de productos o cuando se están ingresando productos a un almacén. En este momento es cuando se utiliza mucho este tipo de aparato. ¿Por qué? Porque simplifica, ayuda y abrevia a que el trabajo de codificación sea más rápido, de poder lecturar, de poder identificar. ¿Eh? Vamos también a conocer algunos métodos de codificación en adelante, pero antes de ello vamos a reconocer las ventajas que tiene la codificación como tal. Miren, tenemos básicamente seis ventajas que se consideran importantes. La primera de ellas es la agilidad en las recepciones. Leamos qué nos dice aquí. Si todos los productos que llegan al almacén están etiquetados, pueden identificarse más rápido. ¿M? Imagínense, ya estamos hablando de agilidad.
Y en una empresa, lógicamente, lo que se busca es la agilidad, porque se tiene que complacer, se tiene que satisfacer pedidos que normalmente llegan a una empresa, ¿no? Toda empresa tiene motivo de existencia en sus ventas, ¿no? Si yo tengo una empresa, una industria, mi principal objetivo va a ser vender mis productos o mis servicios. Entonces, una de las ventajas de poder codificar oportunamente mis productos será que haya agilidad cuando se trate de operar sobre los productos en cuanto a despacho, almacenamiento o trazabilidad, que ahora vamos a saber en breve qué significa trazabilidad o a qué se refiere. El segundo punto o la segunda ventaja importante es la trazabilidad, justo dando pie a lo que acabamos de decir, en donde al tener todos los productos identificados, aquí tenemos la parte teórica, es fácil o es más fácil incluso hacer un seguimiento de las distintas etapas por las que transita la mercancía. ¿Etapas como cuáles, profesor? Miren, yo les doy un ejemplo real. Cuando ustedes, alguno de ustedes ha hecho algún pedido online en alguna plataforma, sea Linio, sea Mercado Libre, quizá, no sabría detallarles más porque no acostumbro mucho a hacer pedidos online. Pero muchas de las empresas, Amazon, por ejemplo, cuando uno realiza un pedido online, les da la posibilidad de poder hacer un seguimiento del producto. Es decir, hoy día hago yo mi pedido, probablemente me vaya a llegar en 2 semanas, pero mientras tanto yo puedo a través de un aplicativo de la página web de la marca, puedo acceder a verificar cuál es el estado de trazabilidad, es decir, en qué parte de la ruta hacia mí está mi producto, si acaba de salir de almacén, si está siendo empaquetado, si ya llegó al origen, si, no sé, está en el puerto, si hay algún otro tipo de percance. También se da con DHL. DHL es una empresa que, bueno, apoya en todo lo que es la cadena logística y abastecimiento y, y también da esta posibilidad de llevar o de manejar o reconocer cuál es la trazabilidad de los productos que uno ha solicitado de manera online. ¿No? Es una de las ventajas que se da, puesto que imaginemos, ¿no? Yo hago un pedido online y estoy esperanzado, por decirlo de alguna manera, a que mi pedido llegue de aquí a 2 semanas. Y cuando llegan las 2 semanas, yo no veo que llegue mi pedido y no sé si al final siquiera lo despacharon, ¿no? Entonces la trazabilidad es útil para reconocer en qué parte del proceso, en qué parte del camino se encuentra mi despacho hacia mi persona, en camino hacia mí, hacia el cliente. Y también sirve para que la propia empresa pueda eh, estar al tanto de cuál es el estado de la entrega, porque obviamente, como lo dije hace un momento, a toda empresa lo que le interesa es concretar sus ventas, concretar sus envíos. Si no, no tiene sentido de existencia, ¿no? Las empresas se deben a las utilidades y las utilidades resultan de las ventas. Entonces, por allí va el tema. El tercer o la tercera ventaja será el control de stock en tiempo real. Por ejemplo, hay muchas empresas que manejan sistemas eh, de gestión integrado o sistemas que son CRMs, que les ayudan a poder mantener actualizada su stock. ¿Qué es el stock? Es la cantidad de mercancía o mercadería que se encuentra disponible a tiempo real. ¿M? Supongamos, yo tengo una empresa y al día tengo múltiples despachos y múltiples ingresos de mercancía. Entonces, como directivo, como administrador, me interesa saber de cuánto dispongo, en caso por allí tenga alguna venta muy grande, poder satisfacerla y saber reconocer cuál es la capacidad de despacho de mi empresa, ¿no? Y saber también de cuánto material dispongo. Yo puedo decir, tengo mucha mercancía y al final toda esa mercancía ya está separada para ser despachada. Entonces es importante reconocer para toda empresa cuál es el grado de stock del que dispone.
¿Mm? Para ello es necesario llevar registros ordenados y organizados, y uno de esos registros muy reconocido y que lo vamos a trabajar en estas sesiones es el Cardex, el famosísimo Cardex, que es un sistema simple pero de gran utilidad, que sirve para todas las empresas y se podría decir que un 99% de las empresas maneja Cardex de manera automatizada o de manera manual a través de un Excel, pero sea como sea, lo manejan. ¿Y qué es el Cardex? Es un sistema de registro con el cual se pueden anotar los ingresos sumando el total y los egresos restándolo del total. Y de esta manera tendremos un stock. ¿Y cuál es el stock? Es el saldo, es básicamente el restante, ¿no? Conforme van ingresando y van saliendo, los productos de un almacén va quedando un saldo. Y ese saldo es el stock disponible que tiene la empresa para el momento de sus despachos. Ese es el siguiente punto. Ahora, pasemos al punto que nos dice conocimiento profundo del negocio. Sabemos que las empresas lo que buscan es vender, eso ya lo tenemos claro, pero tanto como que buscan vender, necesitan encontrar los puntos álgidos o los puntos importantes o claves de su gestión. Bien, supongamos, yo soy un gran distribuidor de teléfonos móviles y vendo todo tipo de teléfonos móviles. Entonces, mensualmente yo hago grandes compras de teléfonos móviles de todos los modelos en las mismas cantidades. Compro Huawei, digamos, 1 millón, no 1 millón es exagerado mi ejemplo, ¿no? Digamos, 1000 equipos de Huawei, 1000 equipos de Samsung, 1000 equipos de Sony, 1000 equipos de iPhone y 1000 equipos de Alcatel, ¿no? Y no sé por qué me doy cuenta de que solamente bueno, algunos, digamos, iPhone, Samsung y Huawei son normalmente se quedan sin stock y los demás tienen stock casi siempre. Esto me ayuda a mí a reconocer que el índice de rotación de productos sobre los iPhone, los Huawei, los Samsung es más alto que, por ejemplo, sobre los Alcatel o los Sony, ¿no? Que son equipos que por su tecnología o sus características no son tan solicitados en el mercado actual, ¿no? En su momento tuvieron un auge, pero bueno, ahora como que no tienen modelos muy atractivos para el público, en la actualidad por lo menos, y han quedado un poco relegados sobre los demás competidores. Entonces, si yo, por ejemplo, soy una, conformo parte de una empresa distribuidora haciendo el análisis del CARTES que puedo atender, ¿no? De mi registro de saldos, de equipos, de mercancías. Este indicador yo puedo reconocer fácilmente, ¿no? A ver, creo que se me fue la señal un momento. A ver, a ver, a ver. Me confirman si se me logra escuchar para poder proyectar sobre la pantalla la diapositiva nuevamente, ¿sí? Me ayudan con ello. Se cortó, así es, gracias. Pero necesito que me confirmen si se me escucha. Ya se escucha. Muy bien, gracias, señor Leonardo, señor Miguel. Voy a colocar nuevamente la diapositiva porque fue, se fue de la pantalla. Ah, muy bien, gracias por su apreciación. Me indica la participante Astrid que la explicación está interesante. Yo espero que sea interesante para todos. Y si alguno de ustedes tiene alguna observación para mejorarla, eso sí va a ser bienvenido. Bien, retomemos donde nos encontramos. Volvamos al tema de las ventajas que nos permite la codificación. Entonces yo puedo generar un Cardex a través de los códigos o los nombres de mis productos. Ya más adelante les voy a enseñar cómo hacer un Cardex. De momento vamos conociéndolo de manera teórica, de manera práctica ya viene, no se preocupe. Eh, entonces yo puedo generar un Cardex que es básicamente un registro, como un registro de asistencia, muy similar, pero tanto de ingreso como de salida. Entonces yo puedo hacer para poder tener identificado de manera más clara cuáles son los movimientos reales sobre los productos que tengo que manejar, controlar, ¿no?
Se volvió a ir la señal, ¿verdad? Claro. Voy a volver a correr. A ver. Bien, yo creo que ya se escucha mejor. Espero que se escuche bien para poder continuar. Bueno, volvamos al punto de las ventajas. A ver. Ujú. Bien, ventajas. Nos quedamos aquí. Si se vuelve a cortar, no se preocupen. Aquí retomamos la señal. Bien, entonces, conocimiento profundo del negocio. Cuando yo realizo mi Cardex, les decía que me puedo apoyar en la codificación. El día de ayer, les venía comentando, hablamos sobre materiales peligrosos. Y yo le di ciertos nombres, bueno, les comenté, les informé sobre ciertos productos que tenían nombres quizá para algunos poco comunes, ¿no? Tolueno, hexano, ácido y más nombres que no son necesariamente comunes. Y hay unos nombres que incluso son un poco más raros o que quizá nunca los hayan escuchado. Entonces, cuando se trata de realizar el registro de bienes fiscalizados que se declara mensualmente sobre las compras o ventas o usos, a todos los productos fiscalizados, SUNAT les ha aplicado una codificación. ¿Para qué? Para que al momento de que yo declare un producto, no me voy a confundir con otro. ¿M? Es como el nombre de Juan Pérez que le di hace un momento. No por querer poner Juan Pérez Torres, yo declaré que trabajé con Juan Pérez Salas. ¿M? Es muy parecido, pero es distinto. Entonces me apoyo con el número de DNI. De similar manera me sirve la codificación que se le puede asignar. La siguiente ventaja es la preparación de pedidos eficiente, el picking. Para los que aún no tienen claro qué es el picking, bueno, este nombre viene de la palabra cosechar, de la palabra recoger, ¿bien? Y es reconocible del idioma inglés. Es una palabra en inglés en sí, una acción, ¿no? Las acciones en inglés terminan en ing. Entonces, picking es como recaudar, como cosechar, como recoger. Eso es lo que significa. Y ustedes me podrían decir, profesor, pero en un almacén yo no cosecho. Es cierto, pero hay una parte del trabajo de almacén que es muy similar. ¿Saben cuál es? Cuando un operario o varios operarios se encargan de alistar, de acondicionar o consolidar los despachos. ¿Cómo así, profesor? Vamos nuevamente al ejemplo de un almacén de equipos móviles. ¿Bien? Supongamos que en el almacén de equipos móviles Pacífico, ya que estamos en el Instituto Pacífico, almacén de equipos móviles Pacíficos es un gran distribuidor y tiene todo tipo de equipos móviles. Samsung, Huawei, iPhone, más teléfono, Xiaomi, que ahora está muy de moda. ¿M? Entonces tiene todo tipo de equipos y el distribuidor, no sé, minorista Carlos, les hace un pedido a este distribuidor grande mayorista que se llama Pacífico y le dice, mira, voy a necesitar 60 Xiaomis, 30 iPhone, 12 Samsung y 5 Alcatel. Bien, entonces para realizar el despacho, un agente de picking, un operario de picking deberá ir, desplazarse por el almacén e irá recolectando, recolectando el pedido y unificándolo en una única unidad de carga. Se denomina así, unidad de carga, que es un pedido. ¿M? Entonces, este agente de picking tendrá probablemente el pedido en un documento, ¿no? En una orden de salida, una nota de salida, una nota de despacho o una guía de remisión, le ayudará a este personaje a poder recolectar la cantidad de equipos adecuada e indicada en los documentos para poder dirigirla y despacharla a, en este caso, a mi persona, ¿no? Bajo el ejemplo. Y en este caso, esa labor se llama picking, recolectar el producto o los productos que se van a despachar y asignarlos hacia su destino final. Esa es la labor de picking. Más adelante ya vamos a entrar un poco más en profundidad respecto a picking. También vamos a tratar más este tema. Bueno, uno de los siguientes ventajas, una de las últimas ventajas, y creo yo es la más importante, que no tiene mayor preámbulo, es que ayuda a no tener errores. Y qué mejor que eso. ¿Eh? Como les dije, como el ejemplo de Juan Pérez, imaginemos que un Juan Pérez comete un delito y tiene un homónimo, ¿no? Por casualidad, capturan al Juan Pérez que es el inocente. Mientras tanto, el victimario está por allí por las calles impune, ¿no? ¿Qué nos ayudará a determinar
Si Juan Pérez Salas es inocente o es culpable, pues probablemente las huellas de identidad o algún otro registro que ayude, ¿no? Una fotografía, en fin. Entonces, estos son pruebas de apoyo, son señales de apoyo para poder identificar, señales de identificación. Y la codificación ayuda a identificar. Entonces, son códigos que identifican. Código que identifica, codificación. Es una mezcla de ambas palabras. Ahora, veamos cuáles son los tipos de codificación. Tenemos básicamente tres, que incluso se los anticipé brevemente hace un momento y quizá algunos lo notaron y algunos no. Les indiqué que había codificación numérica, como por ejemplo en las personas, los DNIs. Había codificación alfabética, es decir, solamente con letras. ¿No? Y codificación alfanumérica, que incluía letras y números muy al estilo de los equipos móviles, como les comentaba, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, Samsung A30, LG K80, K100, K40, iPhone XS6 Plus 32, no sé qué más. Entonces, de esa misma manera, la codificación se manipula, ¿no? Las codificaciones obviamente son un poquito más amplias. Hay que tomar en cuenta, aquí leamos un poco lo que nos dice la teoría, la parte teórica. Si la empresa adopta su propio sistema de códigos, su manejo debe ser fácil, eso en primer lugar, y usable para todo el personal involucrado, al menos en la parte logística. Es recomendable que sean cortos y que posean siempre, ojo, siempre la misma longitud a fin de favorecer su lectura y escritura. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, los DNIs de cada uno de los que estamos aquí. Todos los DNIs tienen 8 números. A ver si no me equivoco. 8 números. Mi DNI tiene 8 números. Y estoy seguro que el de ustedes también. El de alguno de ustedes empezará con cero. Ustedes me dirán, el cero no vale, profesor. Pero es cierto, no vale cuando se trata de adición o de sustracción. Pero cuando hablamos de codificación, el cero también es válido. Entonces, alguno de los DNI de ustedes, quizá, no estoy seguro, puede empezar con cero. Pero estoy seguro que la mayoría de aquí por lo menos empiezan con 7 o con 4, ¿no? Por lo menos. Entonces, allí tenemos los números de DNIs como un buen ejemplo de codificación numérica. En el caso de codificación alfanumérica, vamos a verlo en breve porque allí también tengo algunos ejemplos. ¿Se me está escuchando bien? A ver si alguien me apoya con la confirmación si se me escucha o no se me escucha bien. Los noto calladitos. A ver, ¿estarán por ahí? Alguien que me apoye, que me confirme. Los leo o los oigo, si es que es necesario. Se escucha bien. La señorita Marlene me dice que sí, correcto. Más que suficiente. Muchas gracias. Bueno, continuemos. Aquí, bueno, he avanzado la parte de la diapositiva. Nos dice, una vez decidido el tipo de codificación, el siguiente paso es etiquetar la mercancía. ¿Cuál mercancía? La que se va a trabajar, pues, ¿no? Obviamente. Ahí es donde entra el código de barras. ¿Qué es el código de barras? Muchos de ustedes habrán logrado ver que cuando se trata de una compra en supermercado, más que todo en supermercados, eh, los productos están acompañados por unas etiquetas. Bien, la gran mayoría de etiquetas, por no decir todas, disponen dentro de sí de una codificación de barras y además de una codificación alfanumérica, una codificación SKU. Vamos a saber también qué es SKU. Se escribe S de sapo, K de kilo, U de Ucrania. ¿Y qué significa? La codificación SKU es una codificación interna para el almacén, ¿correcto? Y el código de barras es una codificación, llamémosla genérica. Bien, aquí nos indica que una vez decidido el tipo de codificación que se va a utilizar, ya podemos aplicar el código de barras, que va a ser de gran apoyo. ¿Para qué? Para que la lectora de código de barras va a tomar cada barrita como si fuera un número o una letra y lo va a lecturar y lo va a registrar como ingreso o como salida. Es como un huellero, ¿no? Cuando uno entra, por ejemplo, al trabajo y hay unos lectores de huella para certificar si entro o salgo del trabajo, de la misma manera. La forma más común de representar un código en un almacén, bueno, aquí lo pone como observación, ¿no? El código de barras, coma, que es la forma más común de representar un código en un almacén. El lector
que se encarga de reconocer las barras y convertirlas en su equivalente alfanumérico, por lo que es un sistema rápido y preciso. Eso sí, cuando se trata de inventariar o de codificar o de despachar, el sistema por el código de barras es rápido y es preciso. Prácticamente no hay lugar equívoco, ¿no? Muchas veces si el operario tiene que digitar con sus propias manos, ¿eh? Un código, cabe posibilidad a que haya error. ¿M? Pero si es que el código de barras es leído por una máquina infrarroja, no hay posibilidad de que se equivoque en un código, que piense que en lugar de 3 es 8, que en lugar de 6 es 9 o por algún tipo de error similar. ¿M? En la actualidad hay alternativas más modernas, eso sí, y ya muchos de ustedes lo habrán visto, que son los códigos QR. ¿M? ¿Qué son los códigos QR? A diferencia de los códigos de barra, no se presentan en una línea horizontal y no son varios palitos parados, ¿no? Para hacerlo más simple en explicación, sino que es un cuadrado dentro del cual, un espacio cuadrado dentro del cual se disponen puntos o rectángulos o líneas que a simple vista no significan nada, pero es útil para que equipos electrónicos, incluso celulares, puedan lecturarlos y puedan redirigir a páginas web, puedan redirigir a identificación del producto o en el caso de almacenes, puedan registrar el ingreso o salida de alguna mercancía. También es posible. Bien. Ahora, aquí tenemos un dato importante en la parte de abajo y es bueno tomarle atención. La GS1, antes conocida como Asociación Internacional de Numeración de Artículos, ha elaborado un sistema de codificación que garantiza la identificación única de los productos a nivel internacional. Imagínense, a nivel internacional. Es una manera de comunicar sin barreras, ¿no? Lo manejan todas las empresas. Bueno, las empresas y todos los países. Los invito también a averiguar un poco más sobre este tipo de codificación. Ahora, ya pasando a otro tema y dando preámbulo a lo que es el CARDEX, vamos a hablar de lo que son métodos de rotación de productos. ¿Qué son los métodos de rotación de productos? Pues, como yo les comentaba, la rotación de un producto es cuando el ritmo que tiene tanto de ingreso como de salida un producto o mercancía en una empresa o en un almacén. Bien, pongamos nuevamente el ejemplo de la distribuidora Pacífico que distribuye celulares al por mayor. Bien, esta empresa hipotéticamente distribuye equipos, como ya lo hemos dicho, equipos móviles. Entonces, necesita tanto comprar como vender. Prácticamente es una revendedora. Compra y luego de comprarlos baratos, por decirlo así, los vende un poquito más caro y esa es su ganancia. Esa es la síntesis. Entonces, como tal, debe de tener muy claro cuántos equipos tiene dentro del almacén, porque si no, no tendría mucho control, ¿no? Dicho sea de paso. Entonces, hay métodos para poder manejar, controlar e identificar la rotación de los productos dentro de un almacén. Básicamente son tres modelos o tres métodos. Los tres están identificados desde la primera línea de la diapositiva, bueno, básicamente la segunda. Y aquí los tenemos. El primero es el método PEPS, ya les voy a explicar por qué se llama así. El segundo es el método UEPS y el tercero es el medio ponderado o PMP. Bien, ¿qué son estos métodos de rotación? Pues son procedimientos, y lo dice, que nos ayudan a reconocer el valor, por ejemplo, de las mercancías dentro de un almacén. Aparte del valor, el ritmo de rotación. Bien, cada uno presenta un margen de error, ventajas y desventajas. Los tres métodos pueden reflejarse en el conocido sistema de cargas, como ya les comenté, y puede ser manual o automático. Esto sí, hay empresas que tienen software que los alquilan o los compran en licencia para tal fin. Hay otras que simplemente se sirven de Excel, que es muy fácil de maniobrar, o se sirven de un cuaderno simple escrito por algún encargado y lleva un control a forma de declaración jurada, ¿no? Bajo la honestidad del caso. ¿No? Pero vamos a reconocer cuáles son estos métodos de rotación ahora mismo. El primero se llama PEPS, como les dije, y es ciertamente un nombre conocido. PEPS significa en el español, primeros en entrar, primeros en salir. Y ya ustedes irán entendiendo qué significa, ¿no? Los primeros productos que entran al almacén son los primeros en ser despachados. Tiene sentido, ¿no? Si llegaste primero a la cola, entras primero, ¿no? Tiene sentido, es muy común la lógica, se entiende. También reconocido como método FIFO, que significa First In, First Out.
El detalle, ¿cuál es? De que simplemente es un idioma distinto. Les he aclarado y les he dejado aquí el sistema en los dos nombres, perdón, en los dos idiomas, porque me pasó que una vez yo había explicado el método PEPS y un alumno, bueno, un participante, me preguntó, profesor, ¿debería enseñar el método FIFO? Y yo le dije, bueno, pero ya lo acabo de enseñar. No, profesor, usted no ha enseñado. Claro que sí, solamente que no lo hemos tomado en cuenta, que es simplemente otro idioma, nada más. Y es que en el campo logístico, en el campo administrativo de almacén, tenemos una constante, y es que hay muchas terminaciones en inglés, muchas, muchas, muchas. Los dos idiomas más fuertes son el inglés y el español, más el inglés. Entonces, hay muchos términos que quizá algunas personas lo conocen en inglés y en español no saben qué significa lo mismo, ¿no? Quizá no manejan el idioma, no es un pecado. Entonces, básicamente significan lo mismo. Los primeros productos en entrar al almacén serán los primeros en ser despachados. ¿Con qué fin? Bueno, pues tiene diferentes beneficios, ¿no? En principio, por el tema de las caducidades, ¿no? Algunos productos tienden a vencer, a caducar, a corromperse o a pasar de moda. Entonces, lo que se evita es dicha obsolescencia o vencimiento, ¿no? Este método, como lo dice aquí la parte teórica en la última línea, plantea una posición más real en la práctica. Y es cierto, eso creo que es una frase que corona la idea. Plantea una posición real al 100% en la práctica. Así es como se deberían de manejar en la actualidad los productos. Hay un método similar y similar no solamente en método, sino en nombre, que se llama UEPS, que lo vimos también al inicio, UEPS, que parece similar al método PEPS, básicamente varía en una letra. Y es cierto. Por ejemplo, el método PEPS manejaba una política de primeros en entrar, primeros en salir. Y el método UEPS maneja la política de los últimos en entrar van a ser los primeros en salir. Incluso hasta injusto suena, ¿no? Los últimos que vienen, ¿cómo van a salir primero? No, no tiene sentido, es una locura. Pero el sistema como tal lo plantea. Dicho sea de paso, les voy anticipando que este sistema no está, por decirlo así, muy utilizado en la actualidad. Es más, se puede decir que está desfasado y hasta no permitido. ¿Por qué? Porque algunas empresas en sus áreas contables respectivas han hecho uso indebido de este método y se han servido de él para poder valorizar sus mercancías. Ya les explicaré qué significa valorizar las mercancías a beneficio propio. Entonces, esto no hace muy transparentes las operaciones contables en algunos casos y genera beneficios no merecidos para muchas empresas. Entonces, este método en la actualidad por las NIF, las normas internacionales financieras, no está permitido y no se recomienda. Les podría yo asegurar que no van a encontrar una empresa que en la actualidad maneje el método UEPS. Es más, es un método incluso, se podría decir, hasta complicado de trabajar. Eh, ¿Qué significa en inglés? LIFO, Last In, First Out. Es lo mismo traducido al inglés. Leamos qué nos dice la teoría. Es Profesor, me opuesto disculpa. al método. Sí, Eh, claro que lo escucho. ¿Puede decir qué significaban las siglas NIF? Las siglas NIF, Normas Internacionales Financieras. Ok, profe, gracias. No hay problema. Bien. Les decía que es opuesto al método PEPS. Bien. Al plantear que las últimas unidades que ingresaron serán las primeras en ser vendidas o despachadas, ¿no? Como les digo, incluso no suena lógico. No es un método de amplio uso, pero suele ser enseñado por ser opuesto al método PEPS. Se enseña para poder entender la contraposición que tiene uno sobre el otro. El método WEBS no es aceptado por las NIFs, ahí incluso lo dice, por su cambio de enfoque hacia el estado de resultados, una en vez del balance general, ¿no? Presenta un enfoque distinto al que debería ser. Y aquí lo vamos a explicar mejor en esta parte, donde hallamos las diferencias entre ambos métodos, un pequeño comparativo, ¿no? Entre ambos métodos. Por ejemplo, en el método UEPS se vende lo último en llegar al inventario, se despacha, ¿no? Podemos decir despacha o vende. Lo último en llegar al inventario, en el método PEPS es básicamente lo contrario, es lo primero. Es la regla general de ambos métodos.
En el punto 2, el método UEPS reporta menores beneficios en la declaración de renta. Ya esto es un tema más cercano a lo contable, ¿bien? Pero la declaración de renta es básicamente la declaración que todas las empresas tienen que hacer de manera anual sobre las utilidades que han tenido y sobre esas utilidades deben de pagar un tributo que se denomina renta. El porcentaje de esta renta a pagar está definido y enmarcado en cuanto a sus actividades y el régimen tributario al que se han acogido. Bien, el método PEPS, sin embargo, reporta mayores beneficios en la declaración de renta, perdón. En el método WEBS son menores y en el método PEPS son mayores. El punto 3, paga menos impuestos al final del periodo fiscal. Imagínense, hay un método de rotación de inventarios y de valoración de inventarios, es decir, de CARDEX, que sirve o que serviría para pagar menos impuestos. Dígame, ¿qué empresa no estaría dispuesta a utilizarlo con el fin de pagar menos impuestos? Creo que la gran mayoría. Entonces es por esto que este método no es utilizado en la actualidad. En el caso del método PEPS, en comparación con el UEPS, paga mayores impuestos al final del periodo fiscal. Y bueno, como eso le interesa a la administración tributaria, en este caso SUNAT, en el caso de Perú, pues es más recomendado. El punto 4 permite a la gerencia o a las direcciones de las empresas crear mejores estrategias financieras para declarar mayor o menor utilidad al final de cada ciclo anual. Imagínense, es una gran arma, ¿no? Esto le das a un contador y puede hacer maravillas. Entonces, con ese fin y con el fin de evitar dar esta posibilidad que no es, digamos, recomendable, se evita y no se permite el uso del método UEPS. En el caso del método PEPS, este sistema no deja mucho margen estratégico a la gerencia, por lo tanto es más transparente, más imparcial, más balanceado. Punto 5. En el periodo de inflación las utilidades no son muy altas. ¿Eh? Ese es un punto en contra. Y en el caso del método PEPS, en periodo de inflación las utilidades suelen ser exageradamente altas. ¿Qué es la inflación? Es cuando la moneda dentro de un país pierde valor. Bien, hay múltiples razones para la inflación, pero ese no es un tema que esté aquí porque es un tema realmente amplio. Bien, pasemos a nuestra siguiente diapositiva, que es el precio medio ponderado. Antes de ello, siendo las 8:15, nos hemos pasado un poco de plazo, vamos a tomarnos un receso, un breve descanso, muy breve. Vamos a tomar 10 minutos para poder descansar un poco la vista, la atención, la espalda, la cintura, la cadera, lo que sea que quieran descansar y retomamos la atención exactamente en 10 minutos. En 10 minutos son 8:14, 8:24, retomamos todos plena atención sobre la sesión para continuar con nuestra segunda y última parte. ¿Sí? No es necesario que se retiren, como lo dije el día de ayer, basta con que sigan en la sesión con su cámara y micrófono apagado para que no se vayan a cruzar las señales. Estamos retomando en 10
Muy bien, ya se ha cumplido la- el pequeño receso que teníamos disponible. Así que ahora vamos a continuar con la exposición. Bien, veo en el chat una observación, ahora vamos a leerla. Ah, ok. Bueno, continuemos. El precio medio ponderado es un método más que todo utilizado para lo que es la valorización de las mercancías dentro de un almacén o establecimiento. Bien, lo que propone es una política un poco más estándar de valorización, de rotación. Es decir, el método PEPS propone que los primeros en entrar sean los primeros en salir y el método UEPS plantea lo contrario. Los últimos en entrar serán los primeros en salir. ¿Qué plantea el precio medio ponderado o el método medio ponderado? Que todos los productos sean tratados por igual, en pocas palabras, sin tomar en cuenta el ingreso o la salida de alguno de ellos. Bien, en este caso es la teoría general de lo que respecta a este método, pero es utilizado incluso de una manera más constante a diferencia de los otros dos métodos en la actualidad, tanto para valorizar las mercancías como para la rotación de productos, salvo que los productos tengan algún tipo de vencimiento o caducidad al cual obedecer, y en ese caso lo más recomendable será el método PEPS. Bien, ¿cómo se calcula el precio medio ponderado? Porque al fin y al cabo es un método de cálculo de precio o de valor, ¿no? Básicamente es la suma de los precios por cantidades dividido entre la suma de las cantidades. A simple vista, una operación matemática puede resultar para algunos parecer complicada o no complicada, pero al fin y al cabo en el desarrollo de la práctica es mucho más simple de lo que parece. Ya lo verán cuando desarrollemos este método o estos métodos en Excel, que sí que lo vamos a hacer. Proceso de almacenamiento. Bien, ¿qué comprende el proceso de almacenamiento? Básicamente 6 puntos importantes que los tenemos en pantalla. El primero es la carga y descarga, ¿m? Que es el área más externa de la empresa o del almacén. La zona de recepción y control que está dentro del almacén. El almacenamiento, como es lógico, si es un almacén, el proceso de almacenamiento incluye el almacenamiento. El punto 4, el picking o packing, que ya hemos hablado de lo que es el picking, ¿no? El picking es la recolección de los productos consolidados en una misma unidad de carga para ser despachados, y el packing es básicamente el empaque. Bien, la expedición o salida, que es la última parte de vida dentro de un almacén de alguna mercancía, y el punto 6 es el registro administrativo, que es un control que, como en toda empresa, debe de existir. Bien, ahora, estos puntos o estos procesos o estas partes del proceso, en la gran mayoría de empresas, están 100% presentes. Hay algunos almacenes que han modificado su procedimiento a fin de que sea quizá más amplio o un poco más riguroso. Hay otros almacenes, otras empresas que pueden haber definido sus etapas a fin de que sea un poco más ligero y más ágil, ¿no? Dependerá siempre de la propia empresa y las políticas que deciden seguir y de los métodos de trabajo que acostumbren mantener. El siguiente punto a reconocer es la simbología. Bien, el día de ayer vimos algo de simbología también con el tema de los rombos que estuvimos viendo, pero hoy vamos a ver más simbología de empaque, el packing, ¿no? Dicho sea de paso. El embalaje o empaque de los productos que se comercializan en cualquier país del mundo, hay que tomar en cuenta que incluyen símbolos que permitan conocer las características del producto. Es decir, no es solamente una simbología por utilizar, sino que describen los puntos claves de la carga, ¿no? Si es un producto frágil, si es un producto pesado, si es un producto que no se debe apilar mucho, que se humedece, que se reseca, en fin. Ahora, es así, leamos la teoría, cómo se puede contar con la correcta y oportuna manipulación de los empaques durante su transporte y entrega. Es decir, la simbología no solamente es la parte del almacenaje, sino que
es un proceso importante y vital de gran apoyo para el transporte y la entrega de los productos. Caso contrario, supongamos que una empresa que tiene su flota de vehículos que despacha y distribuye sus productos no tiene la correcta simbología dispuesta en sus empaques, probablemente se apilen más de la cuenta y se aplasten o se puedan romper o se puedan desgastar. Entonces la simbología apoya en ese tipo de puntos. Vemos en la imagen que tenemos en pantalla una caja, ¿no? Una caja convencional de cartón, la cual en la parte izquierda de la caja, para nosotros la parte derecha, encontraremos gran parte de simbología, ¿no? Que en el siguiente cuadro de esta diapositiva vamos a saber qué significa cada uno de ellos. Mientras tanto, vamos reconociendo en qué partes podemos encontrarlo. Aquí en pantalla los tenemos. En la parte central o delantera, siempre va a aparecer el nombre de la empresa o marca. En la parte de abajo probablemente aparezca su país de origen o su lugar de origen y ya en la parte derecha o izquierda podremos encontrar mayores detalles de la simbología. La simbología precisamente está dotada de símbolos que no necesariamente sean de un idioma u otro porque está dirigido a que cualquier persona de cualquier cultura o idioma pueda entenderlas y asimilarlas y obedecerlas para evitar algún tipo de accidente o incidente, sea por parte de quien lo manipula o por parte del producto mismo. ¿No? Ahora, veamos aquí en la siguiente diapositiva algunas de las simbologías más comunes o más reconocidas en la actualidad, por lo menos. ¿Mm? Tenemos 9 en pantalla. Vamos con cada una de ellas a reconocer cuál es su significado. La número 1, empezando por la parte izquierda superior, logramos ver dos manos, ¿no? Es el dibujo de manos que están sosteniendo un cubo, ¿no? El cubo hace referencia a la caja del empaque. ¿Y qué significa? Según la parte teórica de nuestra diapositiva, significa que se debe de manipular con cuidado, ya que debe tratarse con mucho cuidado durante la manipulación para evitar posibles roturas. Es decir, es un producto aparentemente frágil. Bien, el punto 2 son dos flechitas hacia el lado de arriba, lo que significa que ese lado tiene que estar orientado hacia el lado de arriba. Muestra cuál es la posición más conveniente para mantener el embalaje intacto, es decir, evitar roturas, evitar derrames, evitar caídas o exposición del producto que se encuentra dentro del empaque. Como punto 3, logramos ver la imagen de una copa que aparentemente tiene una fisura o una rajadura en la parte izquierda superior y nos da la señal de frágil. Revela que el contenido es extremadamente frágil. Habitualmente, a ver, lo vemos en vidrio, en productos de vidrio, de cristal, que son fácilmente frágiles a los quiebres, a las roturas, a las quiñaduras, ¿no? Y ese tipo de productos ya no se pueden reparar, ¿no? Tienen que ser desechados o nuevamente procesados para volver a conformar parte de un nuevo producto. El punto 4 o el símbolo número 4 nos indica que la mercancía o mercadería es sensible a la humedad, por eso hay un paraguas, si se dan cuenta. Y también puede incluir gotas en la parte de arriba, si aparte de ser sensible a la humedad, es sensible al agua. ¿Mm? Significa que es sensible a la humedad, como ahí mismo sentencia. El punto 5 nos indica que hay un punto de equilibrio en cuanto al empaque, a la caja, a la unidad de carga, como ya la reconocemos y se le conoce también como centro de gravedad. Es decir, si yo coloco este producto sobre algún lugar, debo de cerciorarme de que el punto de gravedad esté colocado oportunamente y no esté inclinado hacia un lado, hacia el otro, hacia atrás, sino que esté oportunamente dispuesto. Punto número 6, no utilizar ganchos. Es decir, sobre las cajas, los empaques, no se deben utilizar ganchos
o garfios porque podrían echar a perder el empaque. Entonces lo que se debe evitar es no utilizar estos ganchos para ningún tipo de manipulación. El punto 7, que está en la esquina inferior izquierda, nos indica apilamiento. En pocas palabras, no apilar porque ahí tiene una X, es decir, no coloquen nada por aquí encima. A ver, perfecto. Punto 8. No apilar más de 8 productos. Si se dan cuenta, hay dos líneas y debajo de ellas, bueno, encima de ellas, perdón, hay un número 8, lo cual nos advierte que no se debe colocar en filas las cajas o las unidades de carga en más de 8 unidades. 7, 6, 5, 4, sí, pero más de 8 no. Bueno, aquí dice 8, pero tranquilamente puede decir 5, 3, algún otro número. Para eso sirve la simbología. El último símbolo que tenemos en pantalla es el 9, que es básicamente un pingüinito, que nos indica que debe de mantenerse congelado. ¿Mm? Normalmente pueden ser productos comestibles, perdón, se me fue el micrófono, o pueden ser medicinas. Incluso ustedes sabrán que cuando llegaron las vacunas al Perú, eran mantenidas en frigoríficos. ¿Por qué? Porque debían mantenerse congeladas, ¿no? Entonces, muy probablemente las cajas sobre las cuales se transportaba esta medicina tenían este tipo de simbología, ¿no? Probablemente tendrían la imagen del pingüino y diría mantener congelado. Adicionalmente a esto se puede indicar dentro de la caja en los grados de temperatura a los cuales debe de mantenerse este tipo de mercancía. Embalajes. Aquí en pantalla lograremos ver que tenemos lo que yo les venía indicando como unidad de carga. ¿Qué es una unidad de carga? Pues lo que vemos en pantalla encerrado con un círculo. ¿Mm? Es, bueno, el círculo más grande no necesariamente, podría ser el círculo más pequeño. Bueno, podría ser en sí cualquiera de ellos. Y ustedes miran, ¿por qué, profesor? Porque una unidad de carga es básicamente un empaque, nada más, que puede incluir una gran cantidad de carga o una pequeña cantidad de carga. ¿Qué tipo de carga? Suministros materiales, materias primas, productos, subproductos o derivados. Bien, pero va en el siguiente orden. Empecemos por abajo para poder comprenderlo mejor. Bien, el ejemplo habla sobre clips, los clips de oficina, de escritorio, que sirven para tener hojas, digamos, enganchadas. Nos dice la diapositiva que el producto central es un clip, el cual no es posible distribuirlo separándolo del envase primario. Es decir, hasta ahora no he conocido yo una empresa, una tienda que venda clips por unidad. Normalmente los venden por cajitas de 30 unidades o más, no sé específicamente qué cantidad, pero los venden en pequeños empaques, ¿correcto? Esa es la primera unidad de carga que puede haber sobre el producto llamado clip. Luego, tiene un envase primario, que es la presentación inicial que propone la empresa que produce este tipo de bien. ¿M? Y su empaque primario normalmente incluye el nombre del producto y algunas otras simbologías adicionales útiles para su distribución. Luego de ello, para formato de distribución se utiliza un envase secundario, que normalmente son cajas, ¿no? Cajas más grandes. Por ejemplo, una caja de clips incluye dentro de sí, digamos, 30 clips. Pero un envase primario o un envase primario incluiría, por ejemplo, dentro de una caja grande, 6 cajitas de clips o una docena de cajitas de clips. Ya estamos hablando de un envase primario. ¿Y cómo se reconoce? Porque es el inmediato al envase original del producto. El siguiente tipo de envase es un envase secundario, que incluye a varias cajas de 6 cajas de clip, por ejemplo, ¿no? Sería ese un envase secundario. Y luego, como formato de recepción, un formato más grande, incluye ya un envase terciario, que normalmente se puede colocar sobre palets porque son relativamente grandes. Entonces, para su movilización, se necesita acondicionar sobre palets para movilizarse adecuadamente, ¿no? Ya utilizados por grúas manuales o los conocidos como patos, ¿no? Dentro de los almacenes, que son unas grúas mecánicas con dos ganchos delanteros que sirven para levantar como montacarga. Bueno, su nombre es montacarga. Eh, Reglas de almacenamiento BPA. ¿Qué significa BPA?
buenas prácticas de almacenamiento. Las buenas prácticas de almacenamiento, ¿m? Se ven más comúnmente en el rubro de medicina y de comida. ¿Por qué? Porque son rubros sensibles a corromperse, a vencerse, ¿por qué no? O a malograrse. Entonces, para muchas empresas, aquellas que quieren recibir certificaciones o galardones como empresas en las cuales se realizan buenas prácticas, se les pide seguir ciertos protocolos que detonarán en una empresa que no tiene inconvenientes o incidentes dentro de planta y que puede desarrollar sus actividades sin poner en riesgo sus mercancías o a su personal, ¿no? En la parte teórica que tenemos aquí nos indica que es un conjunto de normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos. También nos indica que su cumplimiento va a garantizar el mantenimiento de las condiciones y características óptimas de los medicamentos, en el caso de medicamentos, durante el almacenamiento. Como se los acabo de indicar, garantizan, dan un respaldo sobre la práctica. Aquí en pantalla, por ejemplo, les he dejado yo el registro o la información oficial de lo que es las buenas prácticas en función de aseguramiento de calidad. Y los que tengan buena vista, bueno, le pueden hacer un poco de zoom al zoom y lograrán ver la información detallada. Los que no lo tienen, no pueden aplicarle un zoom, pues esta información les va a ser enviada al WhatsApp, en donde podrán leerla con total tranquilidad. Bien, entonces algunas de las reglas de buenas prácticas para el aseguramiento de la calidad nos indican que, por ejemplo, todas las operaciones están claramente especificadas por uno u otro medio. ¿M? Es decir, no es que los procedimientos son verbales, ¿no? Yo ordeno aquí, yo ordeno allá y al fin y al cabo no se sabe quién ordenó, quién es el responsable, sino que todo está escrito a fin de que sea quien sea el ejecutante de alguna acción, pueda interpretarlo directamente de la letra de la empresa, ¿no? De las normas de la empresa y así evitar malos entendidos o confusiones. La letra B nos indica que las funciones y responsabilidades del personal están claramente especificadas en la descripción del trabajo. Es decir, cuando se contrata a una persona o un personal, se le debe de capacitar e informar sobre cuáles serán sus actividades y responsabilidades. ¿Para qué? Al momento de desarrollar las prácticas, si es el caso de buenas prácticas de almacenamiento, deba tener claro cuáles son sus funciones y no pasar por alto alguna de ellas y no excederse en tomar responsabilidades que, por ejemplo, no son de su competencia. También nos indica el punto C que se establezcan y apliquen los procedimientos necesarios para asegurar los productos. ¿M? Que los productos en función de su durabilidad, su consistencia, el preservar sus beneficios naturales y más. Y de esta manera va prolongándose en adelante las normativas, ¿no? Que para algunos rubros son un poco más rigurosas, más estables y para otros son un poco más flexibles o más permisivas. Eh, los procesos de distribución deben ser trazables. Ya hablamos de trazabilidad hace un momento, es decir, deben de tener una trazabilidad fácilmente identificable. A eso se refieren con trazables, que se pueden encontrar y ubicar en cualquier momento. Y la información está disponible. ¿M? También como punto importante nos indica que las revisiones de quejas, reclamos, devoluciones y retiros sean reportados, investigados y registrados. Es un requisito importante, uno de los requisitos importantes para certificarse como empresa con buenas prácticas de almacenamiento. Aquí tenemos más información, por ejemplo, en el aspecto del personal. Hay algunas condiciones o normas que deben de seguirse y tomarse muy en cuenta. Por ejemplo,
Aquí el punto A nos indica que las funciones y responsabilidades deben ser definidas. Es decir, como les estaba comentando hace un momento, el personal al momento de ser contratado, en principio debe ser capaz, debe de demostrar experiencia, debe demostrar respaldo académico si es que es necesario, y además debe de demostrar ser responsable en sus funciones. ¿Y cuáles son esas funciones? Aquellas que se definen al momento de darle la bienvenida a la empresa, a través de una inducción o a través de alguna charla inicial, se le explica cuáles serían sus responsabilidades y sobre ello ya se puede empezar a trabajar, ¿no? En lo que son buenas prácticas. También nos indica que el proceso de inducción al personal nuevo del establecimiento debe existir. Es decir, no se trata solamente de que yo contraté a un personal y listo, ya que se las entienda porque no por algo se le paga y no por algo tiene experiencia. Pero si bien es cierto, cada empresa, cada rubro, cada farmacia, incluso llevando al cabo este ejemplo, tiene sus propios subsistemas internos y no todos lindan con las normativas reales vigentes. Algunos han sido modificados en beneficio de los ejecutantes y es que pueden haber sido menorados o alargados en su procedimiento. Uno de los puntos finales nos indica que los procedimientos operativos son correspondientes, es decir, si yo trabajo en transporte, un almacén, no se me va a mandar o a encomendar que desarrolle una labor de operatividad o de producción, puesto que mi labor ya está definida desde mi contratación y como tal debe de respetarse. Y de no respetarse debe de hacerse tomar en cuenta como una situación excepcional en la cual no pasa más allá de un apoyo. ¿Mm? Tenemos más puntos a reconocer, como se darán cuenta, pero pasemos a lo que son instalaciones y equipos. Las instalaciones y equipos, cuando se trata de buenas prácticas administrativas, también necesitan tener ciertas características y ciertos procedimientos muy marcados. Por ejemplo, los establecimientos farmacéuticos, en el caso de los farmacéuticos que participen en el proceso de distribución y transporte de productos, como lo dice aquí, deben disponer de una infraestructura y equipamiento necesario para asegurar la conservación de la calidad de sus productos y dispositivos. ¿Eh? Deben de velar por la seguridad y por la infraestructura, puesto que si no, están propensos a sufrir algún tipo de pérdida de las mercancías. En el caso de medicinas, pueden echarse a perder medicinas muy delicadas que simplemente con el ser expuestas a la luz, por ejemplo, o al calor, pierden sus propiedades curativas y básicamente por lo sensibles que son, podrían causar efectos adversos o simplemente la pérdida económica de aquella persona que invirtió haciendo la compra de una medicina y que no va a tener los beneficios que ha buscado en esta misma. Por ejemplo, también uno de los puntos interesantes nos indica que la ubicación, construcción y adaptación y mantenimiento de las áreas destinadas, por ejemplo, a farmacias, deben mantenerse limpias, libres de plagas y otros materiales o sustancias contaminantes. Tomemos en cuenta que pueden ser medicinas o pueden ser comestibles. Y en esta medida, como son de ingestión humana, como están dispuestos para ser ingeridos por una persona, debe de tomarse el mayor cuidado. Recordemos que si una persona ingiere algún alimento, este debe estar inmaculado, no debe tener bacterias o virus o microbios que puedan afectar la salud. Incluso en la actualidad, por ejemplo, con el tema del COVID. ¿M? Debe haber un protocolo muy estricto para evitar que las personas que consuman ciertos alimentos o ciertas medicinas puedan verse afectados y contaminados, contagiados con el virus COVID-19. Ahora, veamos aquí más información. Como se darán cuenta, tenemos gran cantidad de información. Es más, en la parte final de todas estas diapositivas les estaré dejando un link con el cual ustedes se pueden apoyar y verificar la información completa, que es larguísima. Yo aquí he colocado los puntos más importantes, pero es muy larga y ustedes pueden acceder a ella a través del link que les voy a dejar. Bien. Pasemos a la siguiente diapositiva y hablemos del factor embalaje. Cuando se trata de buenas prácticas administrativas, también se tiene que tomar en cuenta el embalaje. ¿Qué es el embalaje? Pues básicamente los envases sobre los cuales se consolidan las unidades de carga. Embalaje en cuanto a cajas, a papel film, palets y otros más. ¿No? Leamos un poco las normativas actuales de buenas prácticas de almacenamiento para embalaje.
Las condiciones, por ejemplo, de conservación requeridas por el producto farmacéutico y dispositivo médico. Es decir, el embalaje, si se trata de medicinas, deben estar acondicionadas específicamente para medicinas. Yo no puedo aplicar embalaje, por ejemplo, de, no sé, de zapatillas para llevar material médico, ¿no? Imagínense en una cajita de zapatillas llevando bisturís, ¿no? No tiene sentido, tiene que ser apropiado, óptimo, ¿no? Si debe estar en condiciones de temperatura especiales también. ¿Qué más tenemos por aquí? Cajas térmicas o aislantes que pueden ser de diferentes materiales, generalmente son de poliestireno expandido o de espuma de uretano, ¿no? Son tipos de embalajes útiles para el traslado de alimentos o en este caso de medicinas, como bien se ha estado detallando. ¿Qué más tenemos por aquí? Veamos la siguiente diapositiva. Bien, notarán que aquí en la parte de abajo, en el lado izquierdo, estoy dejando un link. Ese es el link del cual yo les estaba comentando. Los va a redirigir, si se dan cuenta, a una página oficial del gobierno del Perú, así que ustedes no teman que vayan a ser redirigidos a una página que les genere algún tipo de problema cibernético. Es plenamente segura la página del gobierno y allí podrán encontrar ustedes toda la información o más que todo la normativa detallada sobre las buenas prácticas de almacenamiento en la actualidad, ¿no? De manera actualizada. Si en algún momento se modifican o se añaden o se restan algún tipo de normativas, pues allí lo podrán verificar y aplicar si es que están ustedes trabajando con buenas prácticas de almacenamiento. Veamos aquí algunas de las últimas normativas o información importantes. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, en el lado derecho nos habla de la calificación operacional. Nos dice que se deben utilizar, por ejemplo, monitores de temperatura calibrados. Si, por ejemplo, yo almaceno medicina, ¿no? Sigamos con el ejemplo de las medicinas. Y el empaque de las medicinas en su simbología me indica que debe estar almacenado a menos 70 grados bajo cero. Yo tengo un frigorífico, el cual me puede permitir almacenar a menos 70 grados de temperatura. Sin embargo, los medidores de la temperatura deben de estar calibrados oportunamente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que se cumpla estrictamente con las indicaciones en cuanto a grados de temperatura. No vaya a ser que por allí pide 70 el embalaje y yo lo pongo a 69.5. Ustedes podrían decirme, profesor, es muy cercano, no sea rígido, pero no, se trata de la vida humana y las buenas prácticas de almacenamiento velan 100% para que se cumpla al pie de la letra cualquier tipo de normativa y así evitar cualquier situación incómoda para las empresas o que ponga en riesgo la salud de quienes ingieren estos medicamentos. Otro de los puntos importantes que también he visto aquí nos indica que se deben de realizar el suficiente número de pruebas para asegurar la contabilidad del sistema. Mínimo, nos dice 3 días por cada configuración. Es decir, las pruebas constantemente se deben de realizar. ¿Qué tipo de pruebas? En este caso, la contabilidad del sistema. ¿Por qué la contabilidad del sistema? Porque cuando voy a hacer un despacho, sea de la mercadería que sea, debo de mantener óptima la numeración y la contabilidad. Por ejemplo, los blister de medicinas, por ejemplo, ¿sí? Contienen algunos 10 unidades, 2 unidades, en fin, cada tipo de presentación tiene cierta cantidad de unidades. Pero si mi empaque dice y especifica que contiene 32 cápsulas, deben haber 32 cápsulas dentro del empaque. ¿M? Claro, ustedes me podrán decir, profesor, pero la mayoría de empresas tienen claro eso, ¿no? Si prometen una cantidad de productos y están pagándoles por ello, bueno, deben de cumplir y tienen toda la razón. Pero algunas empresas también realizan procesos automatizados y en base a ello, cuando se trata de despachar, muchas veces no apelan al factor humano, sino al factor industrial, de maquinaria. Y las máquinas, como no tienen criterio ni tino, no pueden decidir o no pueden actuar de manera independiente. Por lo tanto, lo que se solicita es que las maquinarias contadoras o contabilizadoras de productos deban estar correctamente calibradas
y actualizadas. De esta manera, vamos a evitar que en algún momento, por ejemplo, se despache, no sé, una cantidad de pastillas muy urgente o de gran importancia para cierto paciente y que por alguna razón lleguen menos de la cuenta y no se pueda terminar un proceso de curación, de sanación. ¿No? Dentro de todo lo que les he dicho, habrán notado ustedes de que hay gran cantidad de información. En realidad es una muy buena cantidad de información y es importante y provechoso de que ustedes la puedan leer. No les va a demorar demasiado. Les he dejado ahí el link y bueno, lo tienen disponible para cuando ustedes consideren que es conveniente. Ahora, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar ya de la clasificación Pareto o clasificación ABC. Vamos a resumirlo un poco con el fin de que se pueda entender, pero vamos a leer de todas maneras la parte teórica que tenemos aquí en pantalla. Bien, proviene de la conocida regla del 80-20. Algunos ya habrán escuchado esta regla o les resultará incluso lógica, ¿no? ¿Cuál es la regla del 80-20? Para comenzar, ¿quién fue Pareto? Pareto fue un economista administrador que su nombre real era Wilfredo Pareto. Y este economista notable desarrolló múltiples sistemas e investigaciones para poder apoyar a la parte logística y económica y administrativa de grandes empresas. Entonces, se reconoce en él que respaldó y solidificó la, la seguridad sobre lo útil que era esta regla del 80-20. Es el principio de Pareto, también se conoce. Según este principio, una pequeña parte del total de las cosas es la que contribuye a la mayor parte de la consecución de los resultados. ¿Cómo va eso, profesor? Bien, supongamos, dentro de un almacén de equipos móviles, como hicimos el ejemplo hace un momento de la distribuidora de teléfonos celulares. Bien, yo compro iPhone, compro Huawei, compro Samsung y otro tipo de equipos. Si analizamos un poco los indicadores, vamos a encontrar al final de cada ciclo que el 20% de los productos, digamos Huawei, iPhone y Samsung, por ejemplo, me dan el 80% de las ganancias totales. Y ustedes dirán, profesor, pero esto es mucha coincidencia. Bueno, es cierto, pero es una regla, se aplica, sucede y coincide además. Entonces, similar situación se ve para diversos rubros, diversas operaciones. Aquí, por ejemplo, nos indica también que extrapolando, es decir, invirtiendo la situación, el principio de Pareto a la logística, resultaría en que en un almacén, en torno a un 20% de las referencias de productos son las que generan el 80% de los movimientos de almacén, por ejemplo, y también de los ingresos de la empresa. Básicamente el ejemplo que les di hace un momento. Utilizando este principio como base, se puede seguir diversos criterios para organizar y priorizar esta parte más importante, la parte más importante de la mercadería en función de las características de cada empresa. Es decir, si yo sé que iPhone y Samsung son el grueso de mis ventas y solamente estoy invirtiendo un 20%, podría invertir un poco más con la certeza de que ese 80% de ganancias se multiplicará cuantitativamente y puede generar mayores utilidades para la empresa. El método de clasificación ABC, ya pasando al método de clasificación ABC, utiliza este principio de Pareto y con el fin de segmentar las mercancías de un almacén en tres categorías, A, B y C. ¿Y por qué en A, B y C? En base a su importancia según un criterio elegido y de esta forma destinar más recursos a las referencias que son claves para la empresa. Como yo les decía, si yo sé que mi empresa vende más iPhone que Samsung, pues empiezo a comprar más iPhone o en este caso más Xiaomi, que ahora como les digo está muy de moda, y empiezo a invertir más sobre Xiaomi a vender mucho más. ¿Mm? Se sigue esta lógica para reconocer las rotaciones en las empresas, de productos obviamente, y otro tipo de situaciones. Criterios de la clasificación ABC son cuatro básicamente. La clasificación por precio unitario, por valor total, por utilización y valor y por aporte o utilidad, a las utilidades, ¿no? Básicamente por ganancias. En ese tipo de criterios se basa la clasificación.
Aquí tenemos, por ejemplo, en pantalla, tres tipos de clasificaciones, bueno, mejor dicho, la clasificación de Pareto. Tenemos la zonificación o la parte A, la parte B y la parte C. Por ejemplo, la parte A nos indica que son los artículos de mayor costo, ojo, mayor costo, los cuales representan el 80% del valor total del inventario. Y regularmente son el 20% del total de los productos. La clasificación B, en este caso, son productos que su valor representa el 15% del total del inventario y su tamaño abarca el 30% de las unidades. En el caso de la zonificación o el apartado C, esta categoría será la de los productos con menor costo, los más económicos, y van a representar al inventario restante, es decir, lo que quedó del A y B, simplemente la diferencia. Eh, Y en este caso su valor es del 5% en promedio del valor total de las unidades. ¿Mm? Se basa así, ¿no? Ahora, vayamos a la última parte. Bien, al día de hoy hemos, bueno, a la hora a que nos encontramos, hemos terminado con la última parte de la exposición. Cabe la observación de que lo indicado el día de hoy en cuanto a rotación de mercancías, que vamos a trabajarlo en Cardex, y el sistema de clasificación ABC, van a ser ejecutados en Excel en las siguientes clases y si no en la última. Así que guarden bien esta información en su mente que vamos a hacer unos ejercicios realmente interesantes en nuestras próximas sesiones. Ya voy a organizar un poco las sesiones y entre hoy y mañana definimos cuándo se están haciendo estos ejercicios. Recuerden que para dichos ejercicios voy a solicitar, no es obligatorio, algún participante que por allí tenga el Excel a la mano y yo puedo ir guiándole y este participante ejecutando las operaciones. Bien, no es necesario saber nada de Excel. Si no sabe nada, mejor, es el participante ideal. Yo no necesito que sepan, sino que quieran aprender. Yo les voy a enseñar. Así que no se preocupen. Basta con que sepan encender la computadora, suficiente para mí. Es ideal. Bien, así que nos vamos a ver el día de mañana. Espero tener menos incidencias técnicas, como las que tuvimos hoy al inicio de la sesión, y poder iniciar puntual para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, que son solamente 2 horas, no es demasiado. Bien, les agradezco su atención y su comprensión también, y espero tengan una muy feliz noche, y el día de mañana nos encontramos nuevamente a las 7. Muy atentos, por favor, y eso sí, la puntualidad del caso para poder iniciar lo más temprano posible nuestras sesiones. Que tengan muy buena noche y ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta sesión. Hasta el día de mañana.